Vamos a meditar en un mensaje que he titulado Las paradojas de la felicidad. Las paradojas de la felicidad. Esta porción, hermanos, es una bendición que el Señor nos ha dejado. El Antiguo Testamento termina Malaquías con una maldición. Y en el Nuevo Testamento abre el Señor Jesucristo su primer discurso con una bendición. Bienaventurados. Y empieza bienaventurados, etcétera, todo lo que hemos nosotros leído. La vida cristiana, hermanos, está llena de paradojas. Y nosotros tenemos que entender que es una paradoja. La paradoja es una verdad profunda que hay en la Biblia. No confundir nunca con una contradicción. La paradoja parece una contradicción. De hecho, en su etimología eso quiere decir, parece una contradicción, pero no lo es. Es una verdad profunda que parece, insisto, como una contradicción al entendimiento humano. La Biblia nos enseña que para vivir de verdad hay que morir, que para ser fuertes debemos aceptar nuestra debilidad. También Pablo lo dijo, según a los Corintios 12:10, que es mejor dar que recibir. Todo lo que va en contra de la lógica, que la humillación abre la puerta a la exaltación y que incluso la persecución, en ella podemos encontrar gozo, como lo dice el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor, en tu palabra, en esas palabras que quedaron registradas en la Sagrada Escritura, Señor. Gracias por ese mensaje de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos llena de bendición y de amor y que resalta el corazón tan limpio, tan hermoso de tu Hijo amado, Señor, que es reflejo tuyo. Bendícenos en esta hora, Señor, y prepáranos para la mesa del Señor, la mesa tuya, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces el mundo no entiende lo que es estas cosas que le llama contradicción, pero insisto, es una paradoja, porque el mundo vive bajo otra lógica. Para el mundo es ganar, ¿no? Tener es poseer cosas. Un triunfador es aquel que manda, ese es un triunfador. Pero Jesús en su enseñanza, hermanos, nos revela que la verdadera felicidad está escondida en aparentes contradicciones. Y en ninguna parte lo deja más claro que en este inicio del Sermón del Monte, cuando encontramos esa serie de declaraciones que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo y que llamamos las bienaventuranzas. Ahí Jesús pronuncia una felicidad paradójica otra vez. Los pobres son los ricos, dice, los que lloran son los que son consolados, los mansos son los que van a heredar la tierra, los perseguidos son verdaderamente felices. Eso quiere decir bienaventurado, doblemente dichoso o feliz. Y este evangelio de Mateo, hermanos, nos está presentando, Mateo quiere presentar a Jesús como el rey que proclama su reino. Y llega a su pueblo a proclamar su reino y él no empieza a dar mandamientos externos, porque él dice que primero debe haber una naturaleza interna en todos los súbditos del reino del Señor. Su carácter, sus actitudes, sus prioridades, esas son las bienaventuranzas. Hermanos, no son mandatos para conseguir algo, sino son declaraciones de quienes ya pertenecen al reino de los cielos, al reino del Señor, al reino
de Dios aquí en la tierra. Jesús muestra que la verdadera felicidad no depende de circunstancias exteriores, no es lo que nos rodea, hermanos, sino de una correcta relación con Dios que hace eco en una correcta relación con el prójimo y con el mundo. Esa es la verdadera felicidad y empieza con una correcta relación con Dios. Esta felicidad, hermanos, se manifiesta en 3 dimensiones. Primero, hacia uno mismo, conocerse uno mismo, quién es uno mismo. Y después, entonces, cuando uno se conoce a sí mismo, empieza a actuar conforme a ese conocimiento para tratar a los demás. Y también tiene una reacción especial a un mundo que es hostil hacia los cristianos. Y el propósito de esta tarde, hermanos, es entender que la felicidad bíblica es una paradoja, no una contradicción. Es una paradoja y se encuentra no en lo que el mundo valora. Ahí no vas a encontrar jamás la felicidad, sino en vivir estos valores del reino del Señor. Vamos a considerar, hermanos, la naturaleza de esa aparente contradicción sobre la felicidad. ¿En qué consiste la verdadera felicidad? ¿En qué consiste? Porque se han escrito muchos libros, ¿no? Y hay hasta guías. El secreto de la felicidad, dice el mundo. Guía para ser feliz, y hay ciertos pasos para ser feliz. Pero la Biblia, ¿qué dice acerca de la felicidad? ¿En qué consiste? En primer lugar, hermanos, en primer lugar, consiste en reconocer mi necesidad de Dios. Mi necesidad. Estoy hablando en primera persona, mi necesidad de Dios. Dice versículos 3 al 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Veamos cada uno de ellos. Los pobres en espíritu, dice, felices los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Porque no está hablando de una pobreza material, tampoco está hablando de una pobreza de carácter, de una baja autoestima. Dice pobres en espíritu, y un pobre en espíritu es aquel que no tiene ningún bien espiritual y él lo reconoce y sabe que ante Dios está espiritualmente en bancarrota. Ahí empieza la relación con Dios, cuando reconocemos que en mí no hay nada bueno para agradar a Dios. Los pobres en espíritu. Hermanos, si no podemos detectar esa pobreza, nunca vamos a tener hambre y sed de justicia. Si no nos colocamos verdaderamente ante el Dios santo, hermoso, bueno, y mi carácter y mi persona, nunca voy a reconocer mi pobreza, nunca voy a reconocer la necesidad que tengo de Dios. Y difícilmente voy a ser misericordioso con los demás. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Qué dice el mundo? Por eso es una paradoja. El mundo te dice, confía en ti mismo, ¿no? Y Cristo dice, sé humilde, sé dependiente de Dios. El pobre en espíritu es aquel que se siente un mendigo, alguien insuficiente y que depende de Dios para avanzar en la vida.
Ese es el pobre en espíritu. Ayer me puso un canto, Daniel, que hablaba de Mefiboset. Y termina el canto con, dice, ese cojo soy yo, ese lisiado soy yo, ese que David lo invitó a comer todos los días a la mesa frente al rey, todos los días de su vida, soy yo. Los pobres en espíritu. Y cada una de las bienaventuranzas están enlazadas, porque quiero que las vaya viendo. Muchas veces las vemos separadas a través de la historia. En mi historia personal, desde que era niño, yo las veía separadas. Y todo tiene que ver un versículo tras otro. Esa es la exposición bíblica, la predicación expositiva, hermanos. Si no se reconoce la pobreza en espíritu, si no se sabe que está uno en bancarrota ante Dios, no tengo necesidad de Dios. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres pero ricos, ¿te fijas? De ellos es el reino de los cielos. Y dice, bienaventurados los que lloran. Los que lloran también, hermanos, es reconocer la necesidad de Dios. ¿Y por qué lloran? Porque reconoces que no tienes nada para agradar a Dios. No hay nada en ti que te hace merecedor del sacrificio de Cristo. No hay nada, cualquier obra que hayas hecho son como trapos de inmundicia. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nadie llora si no reconoce que es pobre en espíritu. Nadie, hermanos. Y no se trata de cualquier tristeza. Es un dolor por el pecado propio, el pecado personal, pero también el pecado del mundo. Y eso produce arrepentimiento, eso produce una búsqueda del Señor, una búsqueda del consuelo divino. Llorar describe aquella condición, hermanos, que muestra a una persona que está apenada ante Dios por sus propios pecados. Esos son los que lloran, que reconocen que no tienen nada en sí mismo. Ellos necesitan al Señor y necesitan ser consolados y perdonados por Dios por su miseria. Pero también dice que los mansos, ¿verdad? Aquel que tiene necesidad del Señor es aquel que dice, yo no tengo nada en mí mismo y eso me hace llorar. Y entonces tengo mansedumbre, hermanos. La mansedumbre es aquel hombre que llega a ser dueño de sí mismo, a mantener el control en medio de las pruebas, de la tentación. Es manso ante los mandatos de Dios. Es manso ante un mundo que es un mundo agresivo, un mundo dominante, un mundo que te quiere quitar posiciones y tú se las entregas. Y dice Cristo, dice la Escritura que Cristo bendice a los humildes y a aquellos que son controlados por el Espíritu Santo. La mansedumbre es someterse a la voluntad de Dios conforme a su palabra, a lo que Él dice en su palabra. Entonces tienes una necesidad de Dios, te reconoces pobre en espíritu, eso te hace llorar y eso te hace ser manso ante el Señor, no altanero, no todo lo contrario a la humildad que Él pide. Pero también los que tienen hambre y sed de justicia. Y esta hambre, hermanos, no es de pan, sino ese deseo profundo de santidad de Dios en sus vidas.
como Isaías, cuando ve la santidad de Dios, cuando se le abren los recintos del cielo y Dios le permite ver algo de su trono y dice, ay de mí que estoy muerto. Reconocer la santidad de Dios es aquella justicia aquella hambre que necesitas cuando has llegado a conocer al Señor y muestras un interés grande en Cristo y buscas su palabra, buscas su gracia, buscas sus promesas, buscas su santidad y luchas cada día por agradarle a Él. Y así es como el hambre y la sed que sacia y luego vuelve después. Así es el deseo de buscar al Señor, de buscar su justicia. Cada cuando buscamos al Señor, hermanos, en nuestra vida personal, cada cuando abrimos la Biblia entre la semana, cada cuando oramos, cada cuando tenemos un estudio bíblico personal, un devocional diario en la mañana, otro en la noche, cada cuando buscamos al Señor. ¿Qué tanta hambre de justicia tenemos? Y la paradoja es que los débiles, todos estos, los pobres en espíritu, que son los que lloran, que son los que son mansos, que son los que tienen hambre del Señor, ante los ojos del mundo, ellos son fracasados, son débiles, pero ante los ojos de Dios, ellos son verdaderamente felices. La verdadera felicidad, hermanos, comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Segundo lugar, ¿en qué consiste la felicidad? Consiste en reflejar el carácter de Dios. Fíjate lo que dice del 7 al 9. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Empecemos con los misericordiosos. Hermanos, el mundo celebra la venganza. El mundo busca dañar a los demás, pero Jesús ensalza al que perdona, al que ayuda al necesitado, al que de veras se conduele por la miseria que ven los demás. Cuando Él ya ha arreglado su situación interior, su necesidad de Cristo, como lo vimos en el primer punto, Él se vuelve misericordioso, empieza a entender a la gente. Él sabe que no es Él, que es una persona que necesita también resolver su parte interior. Y pasamos, eso quiere decir misericordia, pasar su miseria por tu corazón y hacer algo al respecto. La misericordia no elige personas. Y Jesús, vemos en sus enseñanzas que los que menos merecen nuestro amor, los que menos merecen la atención, y ahí incluimos a nuestros enemigos, ellos son los candidatos a mostrarles nuestra misericordia. ¿Qué nos impulsa a ser misericordiosos? El simple hecho de haber recibido misericordia de Dios, de no habernos dejado allí en el pozo de la desesperación, tirados, perdidos, habernos rescatado. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, los limpios de corazón. Entonces, hermanos, no solo es pureza externa, sino integridad interna.
Hay una realidad interna que nos hace vivir en integridad, y eso se ve en esa frase, los limpios de corazón. Tiene la idea de rectitud, de honestidad, de claridad. El de limpio corazón, hermanos, puede ver a Dios en la naturaleza. Es capaz de observar el bosque y su creación, o el cielo, y decir: Señor, eres maravilloso, cuán grande eres. La persona de limpio corazón puede ver a Dios en las Escrituras y necesita verlo día con día. La persona de limpio corazón puede ver a Dios en su familia espiritual. Puede encontrar el consuelo y la sonrisa, el saludo en su familia espiritual, que también son limpios de corazón. La persona de limpio corazón puede ver rasgos del carácter de Dios en los demás. Son misericordiosos, es una vida íntegra, son limpios de corazón y son pacificadores. Los pacificadores, hermanos, son aquellos que son hacedores de paz, no son pasivos, son hacedores. Llevan el mensaje a los demás, no buscan pleito ni contienda con los demás, trabajan activamente para que se dé la reconciliación, no solo entre las personas, sino entre la persona y Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, dicen los embajadores, ¿no? Reconciliaos con Dios, como si Dios rogase. Son los vulnerables, los que perdonan, los sinceros, los que buscan la paz. Pero ellos, dice la Escritura, que ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos son los hijos de Dios. Entonces, la felicidad, hermanos, consiste en reconocer mi necesidad de Dios. Ahí parte todo. Y cuando arreglo yo mi aspecto interior, mi relación con Dios, entonces se va a reflejar al exterior. Y consiste en reflejar ese carácter de Dios, lo que Dios está trabajando en mí para con los demás. Soy misericordioso, trato de ser limpio de corazón, soy pacificador. Pero en tercer lugar, hermanos, la felicidad consiste en resistir la oposición a Dios. Dice versículos 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los perseguidos por causa de la justicia. Vemos cómo Jesús, hermanos, nos muestra que la verdadera felicidad inicia con una correcta visión personal de nosotros. Primero, un trato con los demás. Pero Jesús cierra ahora con la realidad de la oposición. Va a haber oposición a Dios, hay oposición a su pueblo, hay persecución a ti. El mundo desprecia lo que es justo, el mundo se burla de las cosas de Dios, pero Dios honra a los que honran su palabra. El mundo no valora este tipo de personas que buscan enaltecer el nombre de Dios. Los de limpio corazón no son apreciados por el mundo. Incluso nos tachan de tontos o de débiles, como lo decía. Pero a pesar de que el mundo no piensa en estos
rasgos de carácter, hermanos. Ese es el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Y ese carácter genera persecución y genera crítica. Los perseguidos por causa de la justicia. ¿Y qué más sufren? No solo los persiguen, dice los vituperados por causa de Cristo. Jesús incluye insultos dentro de esa esfera de persecución, insultos, calumnias, no solo oposición física o golpes o alguna cosa, sino calumnias, hablar de las personas. Pero la persecución, hermanos, no es señal de fracaso. Y según la Biblia, la persecución es señal de fidelidad a Dios. Y además dice que la recompensa va a ser grande en los cielos. ¿Cuál sería la paradoja en este último punto, hermano? El sufrimiento por Cristo es motivo de gozo eterno. Escucha a Pablo, Filipenses 3, versículo 10. Dice Pablo, voy a leer desde el 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quiere ser semejante a él en su muerte, no en su discurso, no en su sabiduría, no en su bondad. Quiero ser semejante a él en su muerte, como una ofrenda. Y cerramos, hermanos. Estas bienaventuranzas pintan un retrato de la vida del discípulo del reino. Y dice ahí en el versículo 13, les digo que todos los versículos de la Biblia van ligados, unos tienen que ver con otros. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, la sal, los que son químicos saben, tiene ciertas propiedades que la hacen ser sal. Si tú le quitas esas propiedades, pues deja de ser sal. Cada una de estas bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los que lloran, etcétera, cada una de ellas son propiedades del ciudadano del reino de Dios. Pero dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hermanos, la cruz es la paradoja más grande de todas. En el sufrimiento de Cristo nosotros hallamos consuelo. En su muerte nosotros recibimos vida. En su aparente derrota nosotros somos triunfadores.